Son las 8:08. Damos la bienvenida a Daniel Orellana. Él es PhD, académico de la Universidad de Cuenca. Investiga justamente, entre otras cosas, este tema de la gentrificación en Cuenca. Daniel, bienvenido. ¿Qué es lo que nos puede comentar, comunicar sobre su visión técnica, científica de este fenómeno que avanza y afecta también a nuestra urbe? Muchísimas gracias, Gustavo. Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, en la Universidad de Cuenca, dentro del grupo de investigación Yactalab Ciudades Sostenibles, hemos estado investigando desde hace varios años cómo se comporta el asentamiento poblacional en el área urbana de Cuenca. Y recordábamos justamente hace unos días que con los datos del censo anterior, comparábamos cómo estaba la segregación urbana en la ciudad de Cuenca en comparación con otras ciudades de Latinoamérica. Para aclararnos, la segregación urbana se refiere a la posibilidad de que diferentes grupos poblacionales se mezclen en un mismo sitio, en un mismo barrio, en un mismo sector de la ciudad, ¿no? Y lo que habíamos visto con datos del 2010 es que Cuenca, a diferencia de otras ciudades del país y de Latinoamérica, tenía unos índices relativamente bajos de segregación. En otras palabras, estamos mezclados, no hay barrios que sean extremadamente ricos o extremadamente pobres. Esto hablando del año 2010, con los datos del censo anterior. Ahora estamos en una nueva fase de la investigación donde estamos justamente actualizando estos estudios con los datos del nuevo censo. Todavía no tenemos los resultados definitivos para ver cómo ha cambiado esto, pero tenemos ya unas primeras indicaciones. Tal vez la que más nos preocupa y que creo que es obvio para muchísima gente, pero que ahora ya contamos con evidencia específica de esto, es el despoblamiento de algunas zonas de la ciudad, específicamente del centro histórico. Entre el año 2010 y 2022, que es donde tenemos el nuevo censo, el centro histórico de la ciudad ha perdido más de 11,000 habitantes. Esta es casi una cuarta parte de su población, ¿no? Y obviamente para cualquier ciudad esto es grave, es complicado, es peligroso, conlleva una serie de dificultades para la ciudad. Por un lado, por supuesto, hay que buscar las causas ¿Qué de quiere esta decir, despoblación. Daniel, con ha perdido? Ha perdido 11,000 Eh, habitantes. Sí, es que la gente se ha movido, ¿sí? En el año 2022, cuando comparamos la población dentro del centro histórico con la del 2010, hay 11,000 habitantes menos, 11,000 personas censadas menos dentro del centro histórico. Y si vemos qué es lo que ha pasado en las afueras de la ciudad, en las zonas periféricas, allí la población ha aumentado. Entonces, recuerden que los datos del último censo, pues, incluso a pesar de que ha habido críticas y todo, el crecimiento poblacional general de la ciudad no ha sido tan alto como se esperaba. Lo que ha habido es una relocalización de las personas. Las personas dejan de vivir en el centro y empiezan a vivir en las afueras de la ciudad, lejos, donde no hay servicios, donde no hay transporte público, donde no hay equipamientos, es decir, que su acceso a las oportunidades urbanas que le da la ciudad son menores. Eso también implica, por otro lado, mayores necesidades de desplazamiento, ¿no? Uno de los problemas de tráfico graves y complicados que tenemos en la ciudad tiene también una causa que es justamente esa, si es que tenemos solo servicios concentrados en la zona urbana, sobre todo en el centro, y no tenemos la población allí, pues la gente tiene que moverse, ¿sí? Y si tiene que moverse desde lugares donde no hay, por ejemplo, transporte público, pues tendrá obligadamente que recurrir al automóvil privado. Y esto también pues provoca los enormes problemas de tráfico que estamos viendo en estos momentos. Ese despoblamiento de la ciudad y específicamente del centro histórico es un patrón que se da en varias ciudades, no es exclusivo de Cuenca, se puede ver que ha pasado en varias ciudades del mundo y necesita obviamente de políticas públicas adecuadas para controlarlo.
Daniel, muy buenos días, pero además todo esto nos lleva a un uso restrictivo en sí mismo de la ciudad. Se vuelve un límite para las personas que, por ejemplo, no tienen recursos. Tenemos lindísimos hoteles, lindísimos rooftops, tenemos unos lindos restaurantes en lugares, en casas donde antes habitaban personas que han tenido que salir de ahí, pero el uso de estos espacios no es tampoco equitativo. Se vuelve atractivo para el turismo, quizás los que vienen a visitar Cuenca vienen con recursos, pero para la gran mayoría de la población se vuelve restrictivo y como que ahí hay un mal entendimiento de lo que es o debería ser el desarrollo de una ciudad, que debería apuntar a una calidad y condiciones de vida mejores, pero para todos, no solamente para quienes tienen acceso a estos espacios. Efectivamente, Rosana, y yo quiero ser ahí muy claro, en ningún caso quiero satanizar el turismo como tal. De hecho, me gusta viajar, creo que a todos nos gusta viajar, a todos nos gustará ir a un restaurante bonito o pasar bien en una ciudad amigable con los turistas, por supuesto. Pero el problema se da cuando eso está a costo de la calidad de vida de la población local. Y es allí cuando debemos empezar realmente a preocuparnos y empezar a hacernos las preguntas fundamentales: ¿en qué tipo de ciudad queremos vivir? En este caso, el centro histórico de Cuenca ha sido siempre tradicionalmente un centro vivo. Recordemos que parte de la declaratoria de Cuenca como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO ha sido realmente ese patrimonio vivo, el patrimonio habitado. No son solamente los edificios o la arquitectura o las plazas y las calles, es más bien la forma de vida y la forma que tienen los cuencanos de habitar ese patrimonio. El momento que se pierde esas posibilidades por desplazamientos, justamente al aumentar los precios de alquiler, de vivienda, de servicios, etcétera, y las poblaciones se ven desplazadas, ya no hay habitabilidad. Ya esto se vuelve solamente un centro receptor y no un centro habitable, un centro donde se permita realmente una calidad de vida, ¿no? Y hay soluciones, yo creo. A ver, Cuenca tiene excelentes empresarios, creo que hay una muy buena visión de ciudad, pero hace falta hacernos estas preguntas fundamentales, como decía, y ponernos de acuerdo en qué tipo de ciudad queremos vivir y construir modelos de desarrollo que estén acordes con esa visión de ciudad. Eso es lo que nos está faltando, creo, en este momento. Y esas son las cosas fundamentales que nos están faltando como ciudad, como Cuenca, ¿no? Creo Esto que ha todos sido estamos algo muy bastante orgullosos. recurrente, Daniel, cuando hemos hablado con expertos sobre el tema, esto de la visión de ciudad. Cuenca carece de información. Hemos hablado ahora tanto de los catastros, catastro urbano, catastro rural, de la falta de información, de la falta de un instrumento rector, de una guía, de un norte, que es el plan estratégico de Cuenca, no actualizado por varias décadas. Recientemente estuvimos con el arquitecto Fernando Pauta, un urbanista muy destacado, también académico de la Universidad de Cuenca, y él hablaba de la generación de estas nuevas áreas en Cuenca. En Cuenca tradicionalmente hemos hablado de la cuenca urbana y de la cuenca rural, así está, incluso la distribución geopolítica de Cuenca en parroquias urbanas, parroquias rurales, pero Fernando Pauta hablaba de la generación de unas nuevas zonas que se constituyen en una especie de interfaz entre la ciudad y el campo, con dinámicas y uso de suelo tanto urbanos como rurales, que lo califican técnicamente como zonas periurbanas. ¿Qué papel están jugando estas zonas en la actual situación de Cuenca? Y efectivamente, el arquitecto Pauta, uno de los estudiosos que más conocen sobre este tema, ha alertado ya varias veces de esto, ¿no? De esta desconexión que hay entre la instrumentación legal y la normativa y lo que pasa en la realidad. Y estas áreas periurbanas, precisamente como las áreas de expansión alrededor de la ciudad, donde funcionalmente son urbanas, porque la densidad poblacional, la densidad constructiva que se encuentra en esas áreas corresponde a un área urbana como tal, pero no la reconocemos como esto y por lo tanto no se la puede manejar adecuadamente. Mire, hace tiempos también hicimos algunos ejercicios para ver la expansión de la ciudad
Y habíamos visto que con las tasas de crecimiento poblacional de Cuenca dentro del área urbana delimitada legalmente, no se requería aumentar 1 metro cuadrado más de suelo urbano hacia las afueras, porque teníamos suficiente suelo urbano dentro de la ciudad. Cuenca es una ciudad con una densidad relativamente baja, y que podía densificarse un poco más todavía a unos niveles completamente permisibles, sin afectar la calidad de vida, sin afectar la calidad ambiental, más bien manteniendo los espacios públicos de la ciudad adecuadamente, etc. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que los procesos de especulación del suelo, principalmente del precio del suelo, obliga a muchas familias, a muchas personas, incluso a desarrolladores inmobiliarios, a buscar suelo barato en las afueras, en el área, claro, legalmente rural, y establecer allí los nuevos sistemas o las nuevas áreas urbanas. Y eso, claro, buscando un suelo barato o vivienda que se vuelve barata de comprar, pero cara de vivir. ¿Por qué digo esto? Porque, claro, al ser el suelo barato resulta económicamente más accesible para muchas familias. Sin embargo, luego esas mismas familias tienen que invertir muchísimo dinero, sobre todo en movilidad, para poder acceder a todas las oportunidades, bienes y servicios que ofrece la ciudad. Más aún, por ejemplo, cuando no hay transporte público dentro de esas zonas. Una familia que vive en esas zonas, pues, que tiene 2 o 3 hijos que necesitan estudiar, 2 personas adultas que necesitan trabajar, el porcentaje de sus ingresos que se tienen que invertir en transporte son altísimos, ¿no? Entonces eso va generando problemas cada vez más complejos que no se están atacando desde raíz. Ahora, Daniel, quizás pensando nuevamente en el turismo, Cuenca, una de las ciudades más seguras, esto fomenta y fortalece el turismo. En algún momento le llegamos incluso a escuchar al mismo alcalde de la ciudad, Cristian Zamora, de que Cuenca aspiraba a tener 1 millón de turistas. Nos preguntamos, si bien el turismo es importante porque dinamiza la economía, nos preguntamos en qué medida la ciudad efectivamente está preparada. Esto implica mayor consumo de agua potable, esto implica mayor tratamiento, mayor trabajo por parte de etapa, el tratamiento de los desechos sólidos, que sin duda, teniendo 1 millón de turistas, se va a incrementar de manera oportuna, transporte, seguridad, control vial, etcétera, etcétera, etcétera. Nos preguntamos también en qué medida la ciudad, que aspira a tener cada vez más turistas, está realmente preparada, sus habitantes están preparados, sus instituciones están preparadas para enfrentar una situación de esta naturaleza. Efectivamente, Rosana. Y bueno, en la Universidad de Cuenca hay varios investigadores, grupos de investigación que están trabajando sobre este tema. Creo que vale la pena escucharles. Desde mi experiencia personal, quiero comentarles, a pesar de que no he estudiado específicamente el fenómeno del turismo en Cuenca, sí he hecho varios estudios en Galápagos, precisamente. Galápagos ha pasado por las mismas preguntas y las mismas fases que muchos destinos turísticos en el mundo. Y en los estudios que hicimos allí veíamos efectivamente que la presión que causa el turismo sobre la población local puede ser extremadamente complicada, extremadamente grave. Los turistas, los visitantes en general consumen más recursos, agua, energía, alimentos, y producen más desechos, basura, desechos líquidos, etcétera, que los habitantes locales. Eso quiere decir que cada visitante más, en este caso a Galápagos, el impacto que causa es mucho más que el de un habitante local. Entonces, se requieren modelos de turismo sostenible que permitan efectivamente tener un desarrollo turístico con unas cotas y unos controles clarísimos de hasta dónde se debe ir en términos de cantidad, pero sobre todo en términos de calidad, del tipo de turismo que se quiere tener. En el caso de Cuenca, creo yo que uno de los peligros complicados está relacionado justamente con el tema de Airbnb, de las rentas cortas para turismo. ¿Por qué? Porque nuevamente es una plataforma súper interesante, yo la he usado cuando voy a otras partes, pero empiezo cada vez a preguntarme justamente esto: ¿quién se está quedando sin vivienda para que los turistas puedan llegar a un precio más económico que en un hotel? Esas preguntas son extremadamente importantes y son temas a los que hay que prestarles muchísima atención. El otro día veía justamente una empresa que ofrecía servicios específicos para realizar inversiones en el centro histórico
de compra de habitaciones para ponerlas en Airbnb y hacían un análisis de rentabilidad. Ellos decían que tenían identificadas ya 650 viviendas, más o menos en unas 10 o 12 manzanas alrededor del Parque Calderón. Imaginémonos lo que es eso, 560 viviendas que ya no son viviendas, ya no están para la gente que vivía allí, sino están solamente para los visitantes. Entonces necesitamos, no podemos dejar, el otro día decía el ministro de Economía, no, el ministro Olse me parecía, que decía, no, pues eso es simplemente una cuestión de oferta y demanda del mercado y hay que dejar que el mercado regule. A mí me parece una enorme irresponsabilidad como una ciudad decir eso. Es decir, que simplemente sea el turismo el que dicta la forma en la que los cuencanos y cuencanas podemos habitar la ciudad. Quisiera preguntarle, Daniel, si quizá dentro de sus investigaciones o de la Facultad de Arquitectura, que tiene mucho más, que tiene que ver directamente con este tema, con sus distintas especialidades, ¿cómo se ha evaluado esas polémicas medidas que se tomaron en la administración de Pedro Palacios, facilitando la construcción en patios y traspatios de las casas en el centro histórico de Cuenca? Y hago énfasis en esto del centro histórico, pues Cuenca es una ciudad patrimonial que tiene una serie de características. Se dice que hoy es la ciudad más atractiva, más turística del Ecuador, entre otras cosas por el tema de la seguridad, pero, y usted ha hecho énfasis a lo largo de este diálogo, es una ciudad que pretende también ser ciudad sostenible y conforma un colectivo de ciudades que tienen este tipo de propósitos. ¿Cómo está afectando este tema que sin duda cataliza la actividad arquitectónica constructiva de la ciudad, pero pone en entredicho esos conceptos arquitectónicos de la herencia colonial, precisamente de la ciudad patrimonial? Sí, a ver, yo y nuestro grupo de investigación directamente no hemos estudiado este tema. Como científico, a mí siempre me gusta hablar con datos y con evidencias, por lo tanto no quisiera ahondar demasiado en esto. Y efectivamente hay varios investigadores en la Facultad de Arquitectura que probablemente van a poder responder mucho mejor, ya que han estado haciendo un seguimiento de este tema. Sin embargo, sí hay una cosa que me gustaría mencionar, y es sobre todo el para qué se construye, no solamente el dónde. Yo creo que tiene toda la razón en que es un punto sensible y polémico y que hay que atender, pero sobre todo el para qué, porque nuevamente, si es que toda esta nueva infraestructura, toda esta nueva área construida, permitiría, por ejemplo, recibir a más habitantes, a mejorar las condiciones de las personas que viven en los barrios, pues qué bien, ¿no? O busquemos una manera que pueda funcionar adecuadamente y que pueda funcionar bien. Sin embargo, si es que nuevamente todo eso está provocando despoblación, si está provocando gentrificación, si es que está provocando un aumento descontrolado del costo de la vivienda, del costo de habitar el centro histórico, pues se vuelve extremadamente peligroso, porque nuevamente los beneficios se concentran en unos pocos, mientras que las pérdidas se distribuyen entre muchos. Yo creo que es muy importante, por lo tanto, evaluar este tipo de políticas que se han implementado para poderlas poner, acotarlas y empezar a hacer las cosas que realmente necesitamos hacer antes de que sea demasiado tarde. Un tema realmente importante que quisiera preguntarle también su visión de cómo está enfrentando el municipio de Cuenca este tema de la gentrificación que reiteramos es una derivación de un sistema con una economía que transforma, no necesariamente para bien a las ciudades, pues da paso también a una voraz carrera de fuerzas del mercado para transformar en espacios de lujo para pocos, de hecho, lo que antes eran verdaderas comunidades para todos. Sí, efectivamente, yo creo que allí las cosas que se tienen que hacer a nivel ya de política pública, sobre todo desde el gobierno local, son clarísimas. Primero, tienen que estar relacionadas con la vivienda. Buenas políticas de vivienda social integradas dentro de la ciudad, no aisladas, lejanas, inaccesibles, sino integradas dentro del tejido urbano, principalmente del centro histórico,
es fundamental, ¿no? Hay varios modelos de vivienda, unos que se llaman de renta social, por ejemplo, o vivienda comunitaria, que son modelos que han dado muchísimo éxito en otras partes, donde el valor sobre todo de los alquileres, en el caso que sea vivienda alquilada, está protegido, evita la especulación y permite también una integración con las actividades existentes. Y nuevamente aquí el turismo es que sí puede convivir con una población local si es que se lo maneja adecuadamente. Más aún ahora que si es que el turismo es quien está pues empujando en este momento una parte de la economía de la ciudad. Recordemos que es solamente una parte, la economía de Cuenca se mueve por muchísimas otras cosas, no solamente por el turismo. Pero bueno, si es que en este momento el turismo está creciendo, pues hay la posibilidad, por lo tanto, de convertir esos recursos que está recibiendo la ciudad en mejorar la calidad de vida de los habitantes. Estos modelos, perdón, de vivienda protegida han dado resultado y creo que es un tema que vale la pena explorar. Obviamente el tema de la regulación y control de los alquileres y arrendamientos a corto plazo es fundamental, dar prioridad al uso del suelo para los habitantes locales, para los habitantes de la ciudad. No dejemos que la ciudad se nos desborde hacia las afueras, no dejemos que la ciudad se siga bajando su densidad poblacional, porque la cantidad de suelo que consume y luego los problemas que se derivan de esto, incluyendo el transporte, son muy, muy, muy difíciles y muy caros de solucionar. Entonces, este es el momento, y yo me atrevo a decir, la última oportunidad que tenemos para manejar estos temas. Creo que ahí sí es importante ya, no solamente desde el municipio, insisto, creo que es importante una visión de ciudad desde varios de los sectores, obviamente, encabezando el municipio, pero las empresas, los barrios, la academia, las ONGs, de hacernos estas preguntas fundamentales acerca del tipo de ciudad que queremos vivir. Ahora, Daniel, justamente es un nuevo reto esta construcción del nuevo PDOT y el nuevo plan de uso y gestión del suelo, que es precisamente el que va a regular. Se dio de baja, se derogó que tuvo una serie de cuestionamientos. Ahora entendemos que se está construyendo desde cero. Como academia, ¿cómo se está portando? Sí, la Universidad de Cuenca también ha estado participando en varias de las convocatorias que ha hecho el municipio justamente para esta discusión. Creo que es peligroso no tener en este momento, haber derogado como tal, sin tener ya un plan B o una nueva propuesta hecha. Puede causar algunos problemas. Sin embargo, creo que sí es importante esta construcción colectiva. Insisto, hay gente dentro de la Universidad de Cuenca que es experta en esto y ha estado participando y dándole un seguimiento, no solamente desde ahora, desde la nueva convocatoria, sino ya varios años estudiando justamente cómo la normativa de la ciudad ha configurado los espacios urbanos, ¿no? El mismo arquitecto Pauta, quien han mencionado, tiene también muchísima experiencia en esto. Pero también quiero ir a un punto ahí clave, y es que creo que la discusión se debe abrir un poco más. Efectivamente, las áreas de la arquitectura y el urbanismo están muy relacionadas con esto y tienen que estar ahí presentes, pero también necesitamos de otras áreas de conocimiento que estén y formen parte de la discusión. Desde la economía, desde la sociología, de las ciencias sociales en general, tienen muchísimo que decirnos. Son problemas multidisciplinarios, sin ninguna duda. Efectivamente, entonces creo que lo que sí falta allí pues es abrir un poco más esta discusión hacia otros sectores y otras áreas de conocimiento, porque al final la ciudad la habitamos todos. Bien. Le agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Declaraciones de Daniel Orellana, PhD, académico de la Universidad de Cuenca. Son las 8 horas.